Hoy en Cara a Cara hablamos sobre Miguel Castro, quien será el candidato del PRI a la gobernatura de Jalisco, y también nos visita en cabina Mario Silva, él es el titular de IMEPLAN, para hablar de muchos asuntos, de entrada a los planes parciales de desarrollo y más temas de la metrópoli de cara a también lo que será el proceso electoral de 2018. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. Nueve de la mañana con 6 minutos de este martes 12 de diciembre. Estamos totalmente en vivo en Cara a Cara, horas después de que por fin se había extendido mucho el PRI tomara su decisión de quién será su abanderado en Jalisco de cara a 2018. Se había postergado mucho la decisión por distintas razones. La primera, que creo que está clara: Arturo Zamora, actual líder nacional de la CNOP, ex senador, candidato a la gubernatura, presidente municipal de Zapopan, decidió no aceptar la invitación que le hizo José Antonio Meade, el candidato a la presidencia del PRI, para ser el abanderado tricolor en Jalisco. Me imagino que dentro de los cálculos de Arturo Zamora, él mismo ya había digerido la dura derrota de 2006 contra Emilio González Márquez, una campaña muy polarizada en su momento, en un entorno de muchísima denostación, y que al final derivó en que Zamora perdiera por pocos puntos porcentuales frente a Emilio González Márquez, que fue gobernador de 2007 a 2013 en Jalisco. Es decir, queda claro que Arturo Zamora denegó la posibilidad de ser el candidato por muchas razones, no ve las condiciones necesarias, y también se ha logrado colocar de alguna forma Arturo Zamora en la primera línea de la política nacional, muy cercano al actual candidato a la presidencia del PRI, José Antonio Meade. También Miguel Castro me parece que entra como un bateador emergente, y esto se deriva por los propios posicionamientos del ex secretario de Desarrollo e Integración Social. Es decir, Castro lo había dejado claro en sus redes sociales, lo había dejado claro en trascendidos en la prensa, incluso en entrevistas aquí en Cara a Cara, que retomaremos el audio de una entrevista que le hicimos poco tiempo después de que manifestó públicamente sus aspiraciones electorales. Lo que él decía es que le interesaba competir, pero competir por el municipio de Guadalajara. Es decir, que él se veía como el candidato del PRI a la alcaldía de Guadalajara. Creo que al final el PRI se enfrentó a un dilema a nivel nacional. La reunión larguísima que hubo ayer en las oficinas centrales del PRI en la Ciudad de México, en donde estuvo presente Enrique Ochoa Reza, estuvo presente Aristóteles Sandoval, que estuvo poco tiempo antes el gobernador en una reunión, en un diálogo sobre la ley de seguridad interior, que por cierto dejó mucha polémica por un enfrentamiento dialéctico verbal entre el senador Miguel Ángel Barbosa, ex del PRD, y que ahora está en la coalición en el Senado Morena-PT, con el gobernador del estado Aristóteles Sandoval. Un enfrentamiento dialéctico, realmente no de demasiada altura, más bien de formas, de si lo que está diciendo el gobernador tenía sentido o estaba rompiendo la normativa, pero el gobernador del estado estaba en la Ciudad de México y por lo tanto se trasladó al debate sobre las candidaturas del PRI, en particular la de Miguel Castro. Estaba también Héctor Pizano, el actual dirigente estatal del PRI, y también los acompañó otro de los aspirantes, quien sí manifestó públicamente sus intenciones de contender por la gobernatura del estado, que es Eduardo Almaguer, el ex fiscal del general del estado. Por ahí poquito después de las 9 de la noche, el presidente Enrique Ochoa Reza, el presidente nacional del PRI, colgó un mensaje en su cuenta de Twitter en donde decía que tenían un candidato por unidad, un precandidato, pero sabemos que es un simple formalismo.
no va a haber precampañas en el PRI, va a haber aspirante único y por lo tanto automáticamente se convertirá en el candidato del PRI, pero lo anunciaba y decía que sería él por unidad y salía en la fotografía el propio Héctor Pizano, salía Aristóteles Sandoval, salía también Eduardo Almaguer y por lo tanto dejaba en claro que el PRI apostaba por esa pieza, por Miguel Castro como quien se enfrenta o quien se enfrentará en próximas semanas a Enrique Alfaro, que será el candidato del Movimiento Ciudadano. Creo que de entrada hay muchos asuntos que valorar. Me parece que Miguel Castro Reynoso tiene su candidatura tiene pros y contras, por supuesto, tanto para el PRI como para el escenario electoral en general. Diría que Miguel Castro es un tipo honesto, limpio, que ha pasado por la vida pública sin grandes escándalos, sin que recordemos casos de corrupción, alguna vez que existiera polémica por la utilización de recursos públicos. Fue 2 veces alcalde de Tlaquepaque, fue también parte del gabinete de Aristóteles Sandoval, fue coordinador de los diputados del PRI durante el primer trienio de la administración de Aristóteles Sandoval. Creo que nunca ha tenido un caso de corrupción claro ni escandaloso que pudiera restarle méritos a su candidatura. También tiene de su lado que es un candidato más joven que Arturo Zamora, que tal vez pueda conectar un poco mejor con el electorado juvenil, harto del PRI, de sus formas. No es en esos términos el priista clásico. No es el priista que nos imaginamos cada que pensamos en el estereotipo del PRI. Por supuesto que no lo es Miguel Castro, igual que tampoco lo es José Antonio Meade. Creo que eso es parte de la estrategia del tricolor de cara a 2018, un poquito diluir la marca que está muy golpeada, la marca del PRI, lo dicen todas las encuestas, con los negativos más altos de su historia, tratar de diluirlo en una especie de candidatos no tan identificados con el partido político o con las prácticas del Partido Revolucionario Institucional. Por otro lado, creo que sí tiene sus pues no bemoles, pero sí tiene sus puntos deficitarios o sus puntos negativos la candidatura de Miguel Castro. De entrada, no parece un retador y un perfil tan contrastante con el de Enrique Alfaro. Por el contrario, me parece que es un perfil más tranquilo el de Miguel Castro, que no genera tanta confrontación, que no busca tanto el contraste, y en una campaña polarizada uno pensaría que esa personalidad de Miguel Castro le podría pasar factura al enfrentarse a alguien como Enrique Alfaro, que entiende la política como un ring en donde hay que debatir, hay que discutir, hay que polemizar. Por lo tanto, eso me parece que podría pasarle factura. Segundo, aunque el PRI suele ser muy hábil para mandar un mensaje de unidad, de que todos están a lo que señala el partido y a lo que señala el gobernador del estado, me parece que hay muchas divisiones en el PRI. Queda incluso claro en las fotografías. No se ven caras de tanta alegría, por ejemplo, con Eduardo Almaguer. Se sabe de la lejanía con Héctor Pizano, el dirigente estatal del PRI, por algunas decisiones que se han tomado en el partido. Entonces tiene la labor de cohesionar directamente al Partido Revolucionario Institucional. Tendrá que enfrentar un clima muy difícil. La marca, como decíamos, la marca partidista, el PRI, está golpeado no solo en materia de su partido político, de su instituto político, sino también en general el proyecto peñanietista, el proyecto Enrique Peña Nieto, ha tenido dificultades para legitimarse en las últimas semanas. Hay pros y contras, seguramente mucha gente pensará que es el mejor candidato que tiene el PRI a la mano, incluso mejor que Zamora, mejor que Ayón, mejor que Eduardo Almaguer, y otros pensarán que no. Por el contrario, lo que está haciendo el PRI con esta decisión es plancharle, pavimentarle el camino a Enrique Alfaro de cara a 2018. Veremos las primeras decisiones que toma Miguel Castro, quién será su coordinador de campaña, cómo comenzará también a debatir las candidaturas a las presidencias municipales, como consecuencia de la designación de Miguel Castro como el candidato a la gubernatura. Queda la vía libre en Guadalajara, que parece que será para el ex fiscal Eduardo Almaguer. También lo comentábamos el día de ayer, Abel Salgado, que buscará quitarle la posibilidad de reelección a Pablo Lemus en Zapopan. Y también podemos hablar del caso de Tlaquepaque, donde Alfredo Barba, el Güero Barba, será también el abanderado tricolor en 2018. Ahí está el rompecabezas. Con la designación de Miguel Castro se rompe todo el telón de suspenso, de misterio que había manejado el gobernador y las cúpulas del PRI de cara a 2018 y a las principales definiciones políticas de cara a 2019.
2018. Estaremos platicando en los próximos días con Miguel Castro. Lo invitaremos a cabina, igual que al resto de aspirantes. Ya con esto tenemos 4 sobre la mesa. Enrique Alfaro por Movimiento Ciudadano, ya después de haber descartado el Frente. Miguel Castro, veremos si al final en una alianza con, digamos, Partido Verde y PANAL. Ya sabemos que ayer se formalizó que José Antonio Meade será el candidato del PRI, del Verde y del PANAL en esta coalición de 3 partidos. Y también tendremos a Carlos Lomelí por parte de Morena. Ayer se registró en la Ciudad de México, en la sede nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, y también pasó desapercibido. Me parece más una candidatura simbólica. Carlos Orozco será también abanderado del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, a la gubernatura. Falta que decida el PAN. El PAN está esperando a ver en cuántos municipios van en coalición con Movimiento Ciudadano. En este momento hay más o menos unos 40 municipios que están negociados entre ambas partes. Parece que podrían llegar a la mitad de los municipios para que PAN, PRD y Movimiento Ciudadano vayan en coalición, y eso determinará en gran parte quién levanta la mano rumbo a la elección de 2018 y pueda ser el candidato a la gubernatura del Partido Acción Nacional. Danos tu opinión al 33 18 80 76 41. ¿Qué te parece la designación de Miguel Castro? ¿Te parece la mejor carta del PRI? ¿Crees que le pueda competir a Enrique Alfaro, que parte como puntero para la elección? Escríbenos. Al regreso saludamos ya a Mario Silva, titular del IMEPLAN. Valoremos la paz y la generosidad esta Navidad. Zona 3, 91.5 FM. De la mañana con 20 minutos. Te recuerdo el WhatsApp aquí en Cara 33 18 80 76 41. Ya están llegando preguntas sobre el caso de Miguel Castro. Opina, esta es nuestra pregunta de hoy. ¿Consideras que fue acertada la decisión del PRI de postular a Miguel Castro como su candidato a la gubernatura? Porque bueno, la precandidatura es un formalismo que van a cumplir, son un mes y medio de precampañas, pero al final sabemos que el mensaje de ayer de Enrique Ochoa Reza, lo que cuelga en sus redes sociales, incluso la conferencia de prensa hoy matutina, es un mensaje de que Miguel Castro es el candidato que elige el PRI. Ya veremos si en coalición con el Verde y el PANAL a la gubernatura del estado. Pero ya hablamos de desarrollo urbano, hablamos de ciudad con Mario Silva. Mario, ¿cómo estás? Bien, Enrique, ¿cómo estás tú? No sé si quieres opinar sobre Grilla, no creo. No, yo respeto. Y más ahorita que tienes que lidiar con muchas sensibilidades políticas, ¿no? Yo conozco a Miguel desde hace muchos años, fuimos compañeros en un diplomado en el ITESO en el 99. ¿En el 99? En el 99, entonces sí, y bueno, pues, éxito a todo el mundo. Éxito a todo el mundo. Muy polite. Muy polite, Mario Silva. Pues, ¿qué le puedo decir? Mario, ayer incluso hubo mucho debate aquí en el WhatsApp, en las redes sociales de Zona 3. Ayer se aprobaron los planes parciales en Guadalajara. Así es. Y yo diría que hay dos versiones sobre los planes parciales. Unos dicen que favorecen a los especuladores inmobiliarios, en particular Parlamento de Colonias, algunas organizaciones, y otros dicen que no, que son los planes sensatos, incluso líderes vecinales en otras colonias de la ciudad. Sí. ¿Qué te parece esta discusión y si crees que el Ayuntamiento de Guadalajara hizo una labor pedagógica adecuada en estos planes parciales? Bueno, yo pienso que sí, Enrique, y además recuerda que yo estuve como coordinador interino de gestión integral de la ciudad y me tocó iniciar el proceso de consulta pública. Yo recuerdo desde el inicio de la administración municipal al menos un par de reuniones de discusión con integrantes de Parlamento de Colonias, con académicos, con gente que ha estado interesado en este asunto. Yo pienso dos cosas en particular. La primera, hay que recordar que es la primera vez que un municipio alinea instrumentos de planeación territorial a un instrumento mayor como es el POTMET. En ese sentido, pues hay que darle una oportunidad a que Guadalajara se pudiera haber alineado. Estamos hablando de, en algunos casos, casi 15 años de antigüedad de instrumentos de planeación. Si tú simple y sencillamente revisas la tasa del crecimiento vehicular, que es en promedio del 6% anual, pues no están actualizados ni siquiera hace un sexenio o una administración. O sea que ya estaríamos hablando de un 40% casi de incremento del parque. Estamos hablando de condiciones que no son o no tienen relación con la realidad. Y la estrategia de centrarse en el desarrollo orientado al transporte me parece que es muy atinada. Algunas otras ciudades como la Ciudad de México están siguiendo muchos de los pasos que se están dando en Guadalajara.
Barcelona también anunció hace poco medidas, Ada Colau anunciaba que tomarían medidas para ponerle máximos a los cajones de estacionamiento. En ese sentido, Guadalajara metropolitana no está fuera del circuito de lo que está pasando en otros lugares del mundo. Creo que eso es positivo. Y en un segundo término, yo difiero de quienes tienen esta visión de que los instrumentos de planeación están validando un modelo, que sí sabemos hoy día, Enrique, que la forma en la que la ciudad creció ha tenido un costo oculto y además otro visible, que no hace que las casas que valen 400 o 500 mil pesos se queden en ese precio. Muchos que tenemos familia que vive en Toluquilla, que vive en Tezistán, que vive bastante lejos, sabemos que pagamos costos ocultos por la dispersión, el tiempo, mototaxis, a veces no hay agua, no hay servicios. Accidentes, sí, entonces, contaminación. Cuando vienen estas voces y han estado planteando cosas como que la vivienda que se está promoviendo en los corredores de transporte masivo no es de interés social, recuerdo nada más que hace poco menos de un año el Infonavit, el Estado y los municipios firmaron un convenio para colocar los recursos de Infonavit dentro del periférico, ¿no? intraurbana. Estamos hablando de más de 160,000 créditos solicitados, o casi 160,000 créditos solicitados para vivienda en el 2017 para el municipio de Guadalajara, y solo se colocaron poco menos de 4,000. Entonces, pues ese es el tamaño de la discusión. Ahora, mágicamente, ¿la vivienda va a brotar en los corredores? No. Lo que se tiene que hacer es poner una serie de incentivos. El papel del IMEPLAN tiene que ser la supervisión técnica de que efectivamente estos lineamientos puedan ajustarse. Lo pudimos hacer con Zapopan. O sea, con Zapopan hicimos un anuncio importante donde se le da más tiempo a la revisión de estos instrumentos para alinearse a lo que el POTMET establece. Con Guadalajara fue un proceso de acompañamiento anterior a mi llegada al IMEPLAN de casi 2 años de trabajo para que los instrumentos estuvieran alineados con el POTMET. Empezamos también con Tlaquepaque, empezamos también con Zapotlanejo, con Ixtlahuacán de los Membrillos y con Tlajomulco la revisión de sus programas de ordenamiento ecológico local. Y acaba de concluir apenas el 28 de noviembre el proceso de armonización de la Ley General de Asentamientos Humanos. Sí. Entonces, todo está pasando simultáneamente. Entonces, yo creo que aquí lo interesante es que por primera vez tenemos instituciones que pueden acompañar en los procesos y reglas claras para poder alinear a los instrumentos a una visión de metrópoli. Ahora, más allá, Mario, de lo que diga Parlamento de Colonias, algunas otras organizaciones, yo he detectado 2 temores de una parte de la ciudadanía. Por ejemplo, en las colonias del poniente de la ciudad, en particular Guadalajara y Zapopan, noto un cierto temor con relación a los desarrollos verticales. Sí. Es decir, con las famosas torres de departamentos que han empezado a proliferar por los 2 municipios, en particular estos 2. Y segundo, en otras colonias, particularmente del oriente, a que también se apueste por un modelo de alta densificación sin que estén los servicios necesarios y que se transformen, por ejemplo, algunas áreas verdes, parques, en viviendas. ¿Qué responderías ante estas 2 cosas? Ante el asunto de las torres, si crees que le pone remedio a estos planes parciales, y segundo, a la excesiva densificación de algunas zonas de la ciudad. Mira, el POTMET me parece que con claridad pone la estructura de hacia dónde debe de crecer la ciudad y cómo debe de crecer la ciudad. La desventaja es que el POTMET no es una herramienta para autorizar licencias de construcción o permisos, sí, porque esa es una competencia municipal. En ese sentido, los planes se tendrían que alinear al POTMET. Entre el proceso de elaboración del POTMET y los planes, tenemos gobiernos y administraciones que fueron autorizando con su silencio administrativo, no porque hubieran otorgado un permiso necesariamente, la creación y construcción de este tipo de vivienda. Me parece que lo que subyace y la preocupación que la gente tiene es bien legítima en términos de ver lo que se aprobó sin reglas. Yo lo que diría es, ahora hay reglas, y no es lo mismo una vivienda de 20 niveles que una edificación de 8 niveles. El municipio de Guadalajara perdió casi 220,000 habitantes en un proceso de entre 15 y 18 años. Sí. Si consideramos que la infraestructura de transporte masivo en ese mismo periodo de tiempo solo creció en el municipio de Guadalajara, si consideramos que la infraestructura de agua ha tenido una fuerte inversión en el centro de Guadalajara o en la centralidad metropolitana que es Guadalajara y en Zapopan, son los 2 municipios que tienen mejores condiciones para que el crecimiento vertical ordenado pueda darse. Que creo que es lo que nos estaba dando, y reitero, Enrique, no es mágica esta situación. Reglas del juego en donde estos niveles de densidad y de impactos no estaban ni siquiera conceptualizados. Un plan parcial del 2003
Sí. Pues, ni siquiera estaban anexados Tlajomulco y el resto de municipios como área metropolitana. Frente a esos miedos, yo creo que lo importante es conocer a detalle los instrumentos. Me parece que se hizo un proceso técnico bastante sólido. Algunos liderazgos de otras colonias no solo han salido a manifestar, sí. participaron en esos procesos. El caso de Chapalita es un polígono de crecimiento controlado, es un polígono que además debe de compartir Guadalajara y Zapopan. O sea, yo te hablo digamos, de la actividad que tendremos que desarrollar como IMEPLAN, que sería acompañar ahora al municipio de Zapopan a que reglamente, en apoyo a lo que Guadalajara ya reglamentó, el hecho de que Para que haya Chapalita coincidencia, sea, ¿no? Si no, vamos a tener un pedazo de territorio con una característica y otro con otra. Entonces, hacia allá es hacia donde estaríamos trabajando. Y hacia el oriente, yo creo que lo que, reitero, sí tenemos como modelo, y además a muchos nos toca desde el punto de vista de nuestras familias. Mi madre la operaron hace poco menos de 2 meses, una situación muy compleja, vive en Toluquilla, en los límites de Tlajomulco y Tlaquepaque, y fue bien complicado sacarla a la clínica del seguro porque no le tocaba ahí cerca, haces 1 hora, 40 minutos para poder llegar. O sea, muchos hablamos desde la propia experiencia de lo que la dispersión representa. Si yo tuviera la oportunidad o mi familia de que mi madre viviera en algún departamento de menos metros cuadrados, Enrique, porque finalmente donde ella está son casi 60 metros cuadrados de una casa que no tiene ni cajón de estacionamiento, no tiene banqueta porque pues el fraccionamiento no las construyó, y entonces poder tener más cerca ante una situación donde su salud está deteriorada, que es lo que le pasa a mucha gente en la ciudad. Entonces, hacia el oriente, y no nada más de Guadalajara, sino pensemos en Tonalá y Tlaquepaque, el crecimiento que debe detonar la línea 3 es un crecimiento controlado. Ya hay algunos proyectos, si tú vas a Tetlán, ya hay algunos proyectos de vivienda que está entre los 650 y los 750 mil pesos. ¿Es la vivienda barata? No, pero es más competitiva claro, que otro tipo de vivienda. Y estás a 100, 280 metros de la estación de transporte masivo. Y bueno, pues esas cosas son las que vamos a ir viendo con el tiempo. En cuánto tiempo vamos a ver estos cambios, yo no creo que es en lo inmediato. Estaremos hablando de 3 o 4 años donde empezaremos a ver que todas estas cosas que se están haciendo en términos de la planeación van a tener un efecto sobre la vivienda. Aunque siguen estando los incentivos puestos, Mario, para que un ciudadano tome la decisión de comprar una casa en las periferias de la ciudad, ¿no? Y ahí es donde siguen estando los créditos alineados, todo, ¿no? Ahí es donde el POTMET tiene que demostrar que es la herramienta que ayuda a la contención. Y empezamos ya con Guadalajara. Te reitero, con Zapopan hicimos este anuncio donde vamos a dar un periodo de tiempo, vamos a iniciar ese mismo trabajo con Tlaquepaque el próximo año, y también hay que hacerlo con Tonalá. O sea, Tonalá también tiene que revisar sus procesos de planes parciales, ya no lo harían en el 2018 porque ya no están en el tiempo que legalmente les marca el Código Urbano para hacerlo, pero sí podemos trabajar para que iniciando 2019 tengan estas herramientas. Pero también está incluido Zapotlanejo en el POTMET, ¿no? También está incluido, pero fíjate, ahorita platicamos esos criterios del POTMET, ahí son 2, Enrique, uno es el de proximidad y otro es el de compacidad. ¿Cuál es el centro de población que se puede desarrollar primero? El que esté más cerca a una estructura urbana consolidada. ¿Cuál es el criterio de compacidad? Que si el 75% de ese núcleo urbano no se ha desarrollado en todo su potencial con infraestructura incluida, tú no puedes pasar a la siguiente centralidad. Esa es una parte importante del POTMET que fue por la que observamos algunos o sea, no necesariamente es una salida inmobiliaria. No. La de Zapotlanejo. Que así se interpretó en su momento, ¿no? Sí, no, pero a ver, lo cierto es que la metrópoli tiene 857 comunidades agrarias rurales y de todo tipo que no están en la dinámica urbana metropolitana y a las que no les llega la infraestructura. A Zapotlanejo tiene varias de estas. Zapopan tiene otras en carretera Colotlán. ¿Cómo les llevamos equipamiento de transporte público y vialidad si no la reconoces dentro de una estrategia de desarrollo urbano? Entonces, lo que el POTMET hace cuando habla de las centralidades emergentes, es decir, nomás estas que son emergentes, que son la mayoría, se les va a dar un tratamiento con estos criterios. Proximidad. Si tienes 5 centralidades, de las 5 la que esté más cerca al núcleo urbano es la primera. Proximidad, no las puedes desarrollar al mismo tiempo las 5. Tienes que desarrollar primero la 1 y hasta que está el 75% pasas a la 2. Y así está, digamos que está subordinado. Tercer criterio, el de aptitud del suelo, que tiene que ver con los equilibrios y los temas de capacidades de carga. Y el cuarto criterio es el de los nuevos entornos urbanos sustentables. Deben ser fomentar movilidad no motorizada, corredores de transporte masivo, criterios de edificación sustentable.
Y eso fue lo que nosotros le planteamos a Zapopan como agenda, profundizar sobre sus instrumentos. Se hizo una lectura, creo, equivocada del anuncio. Nosotros no detuvimos los planes parciales de Zapopan. Lo que nosotros le dijimos a Zapopan y Zapopan aceptó fue, hay un trabajo que hacer todavía por incorporar la estructura metropolitana al completo dentro de tus planes y falta que concluya el proceso de armonización de la Ley General de Asentamientos Humanos. Vamos esperando a hacer esto de forma Pero acompañada. en la práctica sí se como decimos en detuvieron. Guadalajara. En la práctica sí. Sí, se hizo una pausa de 6 Digo que meses. está bien que se detengan si no iban por el camino 6 correcto. o 7 meses más o menos, dependiendo de lo que nos lleve el trabajo, porque también vamos a empezar a hacer esto con Tlaquepaque y hay otros procesos con los Ahora, demás Mario, municipios. 2017 somos 5 millones en la metrópoli. Así es. Hace poquito, ¿no? Oficialmente Nació ya. El habitante o la. creo que era la. ¿Era la? Ah, sí, La ¿sí se habitante puede saber quién 5, era? Según yo sí. Ujú. En Si no, le 2040, preguntamos a Rogelio. ahorita le preguntamos. En 2042, ¿cuántos seremos? Bueno, que es el horizonte de tiempo que Mira, ustedes están hay colocando. diferentes proyecciones de población, ¿no? Algunas hablan de 7 millones. Yo creo que aquí lo importante es que al 2042 nosotros tengamos una estrategia de contención y que el Estado tenga una estrategia de crecimiento de las ciudades medias. Porque la metrópoli no se puede entender a sí misma sin pensar qué está pasando en las otras regiones. Lo que sí sabemos hoy es que no hay una política pública federal de gestión de las ciudades medias. Y ese es un gran problema, porque un alcalde, pensemos en el alcalde de Zapotlán el Grande o Vamos al corte y me retomas ahí, ¿no? platico Estamos lo que- con Mario lo que Silva, pensamos escríbenos ahí. 33 18 80 76 41. La buena voluntad impera en esta Navidad. Abraza, ríe y comparte. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 40 minutos. Gracias por sintonizarnos. Estamos totalmente en vivo en Cara a Cara con Mario Silva. Él es el titular del Instituto Metropolitano de Planeación. Y dejamos, Mario, si quieres, antes de entrar a las reformas que se aprobaron a final del mes pasado en el Congreso del Estado, dejamos el asunto de las ciudades medias. Y decías que Guadalajara, la zona metropolitana, tampoco puede crecer, digamos, desatendiendo lo que significan las ciudades medias, Así es. su vinculación. Sí, porque mira, si nosotros estamos planteando que 5 millones es una cantidad importante de demanda de recursos, de servicios públicos, de problemas de transporte, basura, agua, entre otros, ¿qué estrategia tenemos para ayudar a que otras regiones consoliden su estructura urbana y podamos tener un estado que sea una red de ciudades y no una concentración del 62% en la capital del estado? Si tú ves otras entidades federativas como Veracruz, como Guanajuato, Pero son lo que poquitas, ¿no? encuentras- Las que han logrado ciudades Sí, medias. y Guanajuato y Veracruz son los influyen grandes muchas casos, ¿no? cosas, la infraestructura carretera y obviamente la topografía y la orografía. Pero creo que nosotros tenemos ese potencial de poder consolidar estas ciudades medias al interior del estado y que podamos ofertarles a los presidentes municipales paquetes de políticas públicas de vivienda, de agua, de transporte, para poderles atender de manera integral. Y que no hay tan malas oportunidades en estas ciudades. ¿No? ¿Eh? Por ejemplo, si tú revisas los indicadores, los tuve que revisar porque entrevisté a Esquer hace algunos días. De Ese es un Ciudad buen Guzmán, caso. no Ese son, es un no muy son- buen no son caso. en inseguridad. Desempleo están en incluso cero. en desempleo están prácticamente en pleno empleo. Sí. Y el salario es más alto que en zona metropolitana de Sí. Guadalajara en comparación. Es de pronto esta idea de que las oportunidades están en la metrópoli. También es un asunto que se ha construido por muchos Y ahí hay años. que entender una en la cosa, ciudad de Guadalajara. Enrique, el trabajo que hacemos desde las instancias de coordinación metropolitana en esta etapa, a ver, el INVEPLAN existe desde marzo del 2014, apenas vamos a cumplir 4 años. En esta etapa, mucho del trabajo que hacemos es de contención. Esto es como cuando estás enfermo y tienes un tumor. O sea, la primera medida es que el tumor no crezca. Sí. Después se ve si es maligno o es benigno, si te hacen quimioterapia o te lo extirpan o qué va a pasar. Y si te quitan ese tumor, ¿cuáles son las lesiones que tu cuerpo va a tener y cuáles consecuencias posteriores tendrá esto? Es lo mismo con el problema urbano. O sea, nosotros estamos haciendo muchas medidas de contención. Lo que aprobó ayer Guadalajara fue una medida de contención a un problema de actualización de casi 15 años de instrumentos urbanos, que no significan que de manera mágica ahora el desarrollo urbano va a ser integral, armónico, sustentable. No, ahora hay herramientas para empezar a gestionar y enfrentarse a muchos de los O sea, lo ves problemas como que estamos heredando. contención. Totalmente. Después tendrán que venir otros planes parciales que abonen a esa ciudad. Y hablando de la relación con otras ciudades medias, pues parte de la estrategia posterior tiene que ser trasladar apoyos hacia otros lugares. Está pasando un fenómeno bien interesante. Muchos fraccionamientos de Tlajomulco están mandando mano de obra al cultivo de berries en la región Ciénega y sur del estado. Es decir, de la ciudad se está yendo ya mano de obra al campo.
por la razón que sea, gustes y mandes, pero son fenómenos que ya están pasando. Creo que hasta es lo mismo en términos de tiempo. Exactamente. Llegar sí, la pregunta es Chapala. cuál es la forma de organización económica del territorio que debemos de tener para que el área metropolitana no siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, porque no hay recurso natural que alcance para seguir conteniendo esta demanda de elementos que tiene la ciudad. Ahora, en este objetivo que se han puesto, Mario, de 2042, ¿qué ciudad te imaginas? Es decir, ¿qué Guadalajara te imaginarías en 2042? Ya tenemos un proyecto... ¿Me decías 7 millones, Mario? Hay estimaciones que hablan sobre 7 millones. 7 millones de personas para 2042, que estamos hablando de 25 años. Sí, hay otras que hablan de menos, ¿no? Que la metrópoli llegaría a 6 millones 200,000. Estamos hablando, pues, ¿cuánto falta para el 2042? 20 y tantos años. 25 años, que sería un ritmo de crecimiento de más o menos, estaríamos hablando, pues, 2 millones en 25 años. Pero incluso deberíamos hablar del decrecimiento. Me parece que son como 80, 100 mil personas por año. Yo pienso que pensar en el decrecimiento no sería... algo descabellado, ¿eh? O sea, a ver, 5 millones nos ponen en un grupo de ciudades que pocos lugares del mundo tienes, ¿no? Sí. Entonces, a ver, habría que pensar cómo vamos conteniendo estas situaciones y pensar en decrecer. ¿Pero qué Guadalajara ves ahí en 2042? Bueno, 4 características: conectada, coordinada, sustentable e igualitaria, ¿no? Esas son como las 4 grandes apuestas que el POTMET tiene planteadas para el 2042. ¿Por qué? Porque hablamos de una ciudad 4D, desigual, desorganizada, desconectada y dispersa. Entonces, los esfuerzos que nosotros estemos haciendo con el POTMET, con la marca ciudad, con el banco de proyectos, que son, digamos, 2 nuevas herramientas que tenemos ahora en el instituto, pues estamos enfocados a lograr eso, una ciudad que tenga estas herramientas y tenga esos procesos. Y una ciudad entonces menos dispersa también significa una ciudad en donde, digamos, no tengamos que hacer esos traslados a Tlajomulco, no tengamos que ir a estudiar a 40 minutos. Por eso el POTMET es la casa. Para entenderlo más claro, la idea que el POTMET propone es una ciudad de ciudades. Que dentro del área metropolitana de Guadalajara tengamos varias ciudades, porque hay núcleos urbanos que ayudan a que muchas de las necesidades de las personas puedan ser resueltas en un polígono de distancia muchísimo menor. Es una apuesta importante. Sí, tiene que ver con generación de empleos, tiene que ver con educación. La planeación de la educación, por ejemplo. Con hospitales. Sí, con servicios públicos. No es fácil, pero tenemos que entrarle a esa parte. Y que también estés conectado al resto. O sea, que no necesariamente el hecho de que realices tu vida en una parte de la ciudad significa imposible ir a hora y media, que es más la ciudad americana, ¿no? Que es casi imposible ir a... Y por eso esa es la importancia del transporte masivo. Cuando tú tienes una red de transporte masivo que precisamente conecta centros de población que están altamente desconectados, das esa posibilidad. Hay ejemplos interesantes en Estados Unidos, pero también hay ejemplos interesantes en América Latina, como el Gran Buenos Aires, que, digamos, tiene esta red de trenes de cercanías que han ayudado a que otras provincias puedan trabajar, pero regresan. Entonces, bueno, sobre todo es que la metrópoli duró 35 años sin la actualización de instrumentos de planeación, sin una conceptualización de lo que lo metropolitano significa. Esto es el plan maestro. Así es. Ahora falta operarlo en los municipios, en la dinámica económica, en las decisiones de política pública, que es lo más difícil. Y por eso nosotros cambiamos de nombre. El 28 de noviembre se aprobó en el Congreso, como parte de esta reforma de Ley de Asentamientos Humanos, algunos cambios al Código Urbano y a la Ley de Coordinación, y ahora nos vamos a llamar Instituto para la Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara. ¿Y cómo les vamos a decir para no decir todo pues eso? Pues yo lo voy a seguir diciendo IMEPLAN. Va a seguir siendo IMEPLAN, aunque no coincida con... No, pues es que ya y plagedes, no sé qué, pues no, está muy complicado. Hay que tratar de pensar en alguno, porque... Pero fíjate que ahora el nombre es más sencillo, porque antes era Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara. Nos quedamos hasta planeación. Y ahora es Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana. Eso es parte de lo que se aprobó en el Congreso. ¿Qué más se aprobó en el 28 de noviembre? Se aprobaron 5 cosas importantes, Enrique. La primera, se crea el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano, como un sistema donde concurren recursos, programas y políticas públicas de los 3 niveles de gobierno, y la cabeza de sector es el IMEPLAN. El segundo, el instituto va a dictaminar ahora impacto metropolitano. En nuestras manos cae la responsabilidad de responder la petición de un municipio para decir si su proyecto, política, programa o infraestructura tiene o no impacto metropolitano.
El tercero, vamos a tener ahora el Banco de Proyectos Metropolitano en las materias que están establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos: agua, transporte, residuos, espacio público, y nosotros nos convertimos en los resguardantes de este banco, y el banco tiene 4 capas de análisis: impacto metropolitano, alineación con instrumentos de planeación, análisis costo-beneficio, que es lo que falla muchísimo. Hay muchos buenos renders, pero ni están inscritos en Hacienda, o Banobras no les va a dar recurso porque no tienen el costo-beneficio bien calculado. Y el cuarto, va a ser el proyecto ejecutivo. Nosotros vamos a llegar a elaborar hasta costos paramétricos para que el municipio que quiera el proyecto de su componente municipal... Es decir, si el municipio no tiene posibilidad, capacidad Lo va a para hacer el presentar un instituto. proyecto como se debe, se apoya en el instituto. Lo va a hacer el Pero instituto. no tiene que apoyarse necesariamente. No ¿O sí? necesariamente, a ver, solo cuando sean materias metropolitanas. Si es un proyecto de impacto municipal, lo hacen con sus propios medios y capacidades. Si es un proyecto de impacto metropolitano, la idea es que podamos consolidar estructura. Hablemos de ciclovías. Y si ustedes ven que hay un proyecto que está haciendo un municipio que no abona a la ciudad, a esta de 2042, al PODMET, ustedes le pueden decir al municipio, No se hace. obtendría el dictamen de impacto metropolitano para obtener recursos a su vez de Fondo Metropolitano Federal o estatal. Es decir, no lo podría presentar, no podría cumplir con los requerimientos. Si encuentran otra forma de financiamiento, pero por eso nosotros hablamos de estos 4 niveles de proyecto, Enrique, porque no es nada más, creo que esta idea puede funcionar o no. No, primero evaluamos si tiene impacto metropolitano y cómo es ese impacto metropolitano, positivo o negativo. Segundo, cómo se está alineando a Plan Nacional de Desarrollo, a Plan Estatal de Desarrollo, en caso de movilidad, al Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, si fuera agua, al Plan Maestro de Agua de no sé qué. Costo-beneficio y el proyecto como tal. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ponerle una discusión técnica a un tema que históricamente ha sido de manejo político. Hay un cambio de señal. Fondo Metropolitano 2019 ya no va a ser por áreas metropolitanas. 2019-2018. 2019. 2019. Lo que se discutió para el tema... Sí. 2018 para ejercerse en 2019, tiene razón. Ya no es por áreas metropolitanas, ahora es por proyectos presentados. Lo cual hace que las metrópolis más competitivas del país Son las que sean jalen las más que jalen proyectos. recursos. Vamos al corte, leemos sus mensajes para Mario Silva. Nostalgia del pasado, valor para el presente y optimismo para el futuro. Feliz Navidad, te desea Zona 3, 91.5 FM. De la mañana con 55 minutos. Gracias por los comentarios. Nos dice Hugo, hola. Miguel Castro centró su administración en San Pedro y olvidó las colonias de Tlaquepaque. Respondió a intereses particulares y no a la población. Su imagen en la zona es, y nos pone una manita para abajo. Contra Alfaro no creo que lo haga. En cuanto a los presidenciales, la pregunta es cómo quitar la corrupción, cómo lograr la eficiencia en los servicios públicos, jurídicos y de seguridad. Ya no queremos que nos digan lo que van a hacer, ejemplo, el PG. Queremos saber cómo van a recuperar lo robado por gobernadores y otros funcionarios y cómo impedirán nuevos robos. Gracias, Hugo, por tu comentario. Alejandro Ríos, buen día, Enrique, excelente programa como siempre. Miguel Castro es buena gente, pero eso no basta. Hasta se aprovechan para mangonearlo como pasó en Tlaquepaque con los Barbas. 5681, hola, excelente tema. Yo tengo una queja sobre la gente inconsciente, sobre todo en la colonia La Estancia en Zapopan, ya que los planes de las colonias se ven truncadas por una veintena de viejitos de 70 años o más que temen contraer cáncer a esa edad porque no dejan poner nada que represente buenos servicios a la misma. Que si son muchas rutas de camiones, les pasan por ahí, que si unas antenas para tener mejor recepción. ¿Te parece esto? Creo que el fondo del comentario, Mario, es, y nos dice Manilo Ponce de León, es, digamos, las quejas constantes sobre las modificaciones que se hacen en las colonias y en los barrios. Mira, de la las ciudad. quejas constantes es un ángulo, y el otro es que la ciudad es un espacio dinámico donde vivimos personas de distinta naturaleza. Él pone el acento en este caso en la población de adultos mayores. El 70% de la población indígena del estado vive en el área metropolitana de Guadalajara. Y entre el 2010 y el 2013 tuvimos más de 10,000 inmigrantes de origen centroamericano habitando la ciudad. O sea, finalmente compleja, la ciudad es es muy un espacio heterogénea. complejo. Se valen todas, obviamente, Pero las sí opiniones. creo que hay una idea cultural de Guadalajara
muy arraigada en De el no tapatío, crecer de no arriba. crecer a las torres, de cierta idea de la vivienda, una denuncia a los espacios de uso mixto. Sí existe esa Y idea. creo que parte Vale. de la resistencia a los cambios a los instrumentos de planes parciales viene de ahí. ¿De ahí? Como decir, es que se va a romper el Es que equilibrio. puede ser que haya un bar a 3 Pero cuadras ¿sabes de qué mi pasa, casa. Enrique? Pensar que el equilibrio se va a romper es real, pero el equilibrio ya se rompió. Ya se rompió, que ese es otro tema. Este tema de lo que decíamos de las distancias y Sí. demás, tengo ya el dato correcto de las proyecciones de población, 6.240.000 a la baja, es la Esa es cifra la más más baja del Consejo Nacional de Población, y 6.621.000 la más alta de las perspectivas de desarrollo Que eso urbano es mundial. si todo sigue igual, ¿no? Si todo sigue igual. Ujú. Nos dice 331, buenos días, buena elección del PRI, yo votaría por él si estuviera en otro partido que no fuera el PRI. Dice Alfonso, buen martes Enrique, respecto a Castro Reynoso, no olvidemos que es el alumno más avanzado del Güero Barba y este lastre considero se lo cobrará factura al precandidato del PRI. Si no, pregunten las colonias marginadas de Tlaquepaque. De nuevo, Enrique, una felicitación a Mario Silva, desde hace tiempo lo sigo y me parece una persona honesta, responsable y que no se prestaría a traicionar como muchos funcionarios a la sociedad con el doble discurso. Muchas gracias que piensen eso. Te dice Martín, hola, buen día, Miguel Castro, lo menos peor del ya extinto PRI. Buenos días, no es un buen gallo, Miguel Castro le va a dar pelea al Alfaro. Eduardo Hernández Ruiz, ¿cómo se verá reflejado el voto? El voto militante del PRD servirá también para fortalecer al PAN y viceversa en todo Jalisco. Mimi, hola, buenos días, el PRI está acabado en Jalisco, no considero que haya un contendiente fuerte para Alfaro, aunque tenga sus detractores, sabemos que es muy probable que sea el futuro gobernador del estado. Antes de despedirnos, Mario, ¿te preocupan las elecciones? ¿Que rompa un poco la dinámica del IMEPLAN? El trabajo del IMEPLAN en la Junta de Coordinación Metropolitana, donde ya participará también SEDATU y el Consejo Ciudadano, debe ser el mismo. Se quedan presidentes municipales interinos, así que es un trabajo institucional que confiamos en que la agenda metropolitana se mantenga. Y para eso vamos a estar trabajando nosotros. Ya ha pasado en años anteriores. Pasó elecciones en el 2015. que tumban sobre todo asuntos metropolitanos. Mira, esta es la primera vez que va a ser una elección fuerte en donde pues vamos a poner a prueba la máquina metropolitana, la estructura, y yo confío en que todos sabremos jugar. Mira, me parece que se vale que todos tengan sus filias políticas, pero hay que tener capacidad institucional para mantener el equilibrio de las cosas y eso es lo que tendremos que hacer en IMEPLAN. Mario Silva, no alcancé a leer los mensajes de Twitter, los mando directamente para que les des, para que los contestes. Muchas gracias. Nos vamos, mañana está con nosotros Augusto Chacón, también hablaremos de un tema pendiente que no hemos podido abordar, que es el asunto de Uber y el acuerdo con el gobierno del estado. Hasta mañana a las 9 de la mañana, soy Enrique Tucen.